Bueno, Jorge, pues, híjole, te agradecemos muchas cosas y otra vez, sin más preámbulo, propongo la dinámica que hemos tenido en otras sesiones. Escuchamos tres preguntas o solicitudes, comentarios, en fin, y posterior a ello, según sea pregunta o comentario, pues claro, nos respondes, por favor, comentas. Tomo nota, preguntas, comentarios, Alfredo. Me parece que el tema es muy complicado, es poco asible y no se le entra fácil a esta problemática, es compleja. De entrada porque me parece que el objeto de estudio es muy amplio en su forma, o en su estilo, o en sus características. Yo quiero mencionar primero como tal el movimiento alternativo de música popular es un concepto que se construye como, porque históricamente en los movimientos sociales, si bien es de protesta, música de protesta, hay características identitarias y características muy similares en ellos. No entiendo cómo se construye el concepto de movimiento alternativo de música popular, porque movimiento es un concepto polisémico y pareciera también que el movimiento se pueden adscribir varias interpretaciones musicales conscientes de un movimiento, pero ese movimiento trasciende épocas. Entonces, no sé si movimiento alternativo de música popular es un concepto construido teóricamente. Luego, la otra cuestión, siento que en toda la exposición quedaron fuera ciertas categorías que también dentro de la música de protesta están en muchos tipos de música. Por ejemplo, el reggae cristiano. Debes saber que un montón de música de protesta debe estar en el reggae, por ejemplo, en el movimiento zapatista, en la música de heavy metal, está el discurso de Noam Chomsky, lingüista ya conocido por todos, a través de un grupo que se llama Rage Against the Machine, o sea, la ira contra el sistema. Y también está un grupo que se llama Brujería, que tiene una canción que se llama Revolución, y toda la portada es zapatismo, y atiende también o sea, ellos son de la frontera, y atiende la ley 187 en su momento con una canción que se llamaba Pito Wilson, haciendo referencia a Pete Wilson, y ahora una reciente que se llama Viva Presidente Trump. Entonces, desde tu perspectiva, o sea, mi enunciado va a ser largo, pero o sea, esta es otra pregunta. Estas manifestaciones musicales desde tu concepto de movimiento alternativo de música popular, ¿tú cómo lo manejas? Porque también creo que hay una diferencia en la generacional, en la manera de atender las problemáticas. Hay unos conceptos como, dice en tu escrito, comunicación masiva que impacta negativamente en el desarrollo de la música tradicional. También un concepto de música tradicional es también muy problemático para nosotros los antropólogos, etnomusicólogos, musicólogos. Y luego también dice, el desinterés de los jóvenes por la música de sus mayores, prefiriendo consumir la música que los instale en la ilusión de vivir al ritmo de la vida moderna. Sin embargo, sabemos que siempre va a haber una contradicción generacional. O sea, la de mi papá, hay una contradicción en los eventos culturales y sociales. Pareciera que se está denostando las prácticas culturales correspondientes a las generaciones, ¿no? Y también, aquí en la página 9, aparece un concepto de se debe proteger a toda costa la música tradicional de la contaminación cultural que implica la modernización. Entonces, yo no sé si sea una concepción que nosotros, por la diferencia generacional, no estamos comprendiendo estos conceptos que parecieran que ya han sido discutidos con anterioridad.
Porque a mí me da la impresión de que la música tradicional debe de conservarse así, tal cual, pura. Y esto es un discurso que atiende a una problemática de otras generaciones antropológicas. Entonces, fue largo el enunciado, lo sé. Pero no, ¿tú consideras que la música tradicional debe conservarse? No, o sea... ¿Qué es lo que...? No, a ver, atendiendo a tu enunciado, se debe proteger a toda costa la música tradicional de la contaminación cultural que implica la modernización. Es decir, ¿cómo vamos a operar o cómo vamos a proteger las músicas contra el... Ese texto es del 2004, es el que mandaste. Son los textos que... Entonces, este enunciado más el de los jóvenes, más el de comunicación masiva que impacta negativamente en el desarrollo de la música tradicional. Estos conceptos me dan una idea de un discurso también generacional, ¿no? Entonces, actualmente, donde estamos ahora, ¿cómo se explica esta brecha? A lo mejor es una diferencia generacional que no estamos entendiendo, porque cada uno de estos enunciados podría ser discutido ampliamente, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Mira, sí, te agradezco tu comentario, tus preguntas, y sí quiero decirles que este libro del 2004, El canto de la tribu, yo me permití hacer este ensayo con una formación como economista, ¿no? Digo, aquí no es un mea culpa, ¿no? Pero sí quiero decirles que este trabajo fue, digamos, un tratar de reconstruir lo que yo viví, ¿no? de mi formación como músico, ¿no? Como académico, en el momento en que realicé ese trabajo, no solo adolecía, sigo adoleciendo de muchas carencias teóricas, ¿no? Mucha formación. De hecho, apenas, como le comentaba a Roberto, apenas estoy tratando como de terminar mi tesis de maestría para poder seguir adelante, porque me ha ganado el otro rollo, estar tocando, estar haciendo otro tipo de actividades, ¿no? Entonces yo, efectivamente, ese texto para mí me quedó, ahorita yo siento que se ha rebasado, o sea, hay muchas cosas que efectivamente no sostengo de mí mismo, o sea, que he reformulado. Todo este encuentro con estas nuevas corrientes, este rock indígena, todo este encuentro también a partir de mi estudio de la maestría, ¿no? Que fue posterior a la escritura del Canto de la Tribu, me abrió una percepción que no tenía, me abrió todo un campus para entender mi propio proceso como músico, ¿no? Y con lo que estaba comparando. Entonces, estoy definitivamente de acuerdo. Esos conceptos fueron creados un poco con el mínimo instrumental teórico que yo contaba, ¿no? Que era mucho de economía, un poco, sí lo admito, del marxismo, ¿no? Que no reniego, pero esa fue mi formación, ¿no? Y que yo traté un poco de adaptar, renovar, con algunos leves conocimientos que me eché ahí para terminar de escribir esto del Canto de la Tribu, que tuve la fortuna de que ganó un premio iberoamericano y que me lo prologó Monsiváis y me lo premió García Márquez. Digo, no me lo esperaba, o sea, no era mi objetivo, o sea, yo simplemente traté de poner en el papel un poco lo que había sido mi experiencia como músico, que yo en el prólogo digo, no es una autobiografía, es simplemente lo que a mí me tocó vivir como músico y tratar un poco de pensar y de razonar a través del poco, mínimo, mucho herramental teórico que yo contaba en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, hice ahí estas cosas utilizando a Bonfil Batalla, algo de Canclini, algo de Bourdieu, en fin, pero mínimo, ¿no? Ahora mi compromiso es realmente no reescribirlo, o sea, replantear muchas cosas que me quedaron rebasadas. Entonces, efectivamente, el concepto de movimiento alternativo de música popular, el mismo concepto de movimiento, obviamente debe tener muchas implicaciones para ser considerado como movimiento. Yo por lo que le puse movimiento es porque para mí representaba una acción de muchos músicos que estábamos metidos de hace muchos años en tratar de hacer una música diferente, ¿no? Cuando decían el canto nuevo es un nuevo género, no es un nuevo género, es una actitud diferente del músico ante la situación que le tocó vivir, ¿no? Y en ese canto pues retomé el corrido, retomé el rock, retomé el blues, ¿no? Yo empecé haciendo folclore. Y fíjense lo curioso, cuando estudiaba, estoy un poquito contando mi vida, pero tiene que ver con esto, ¿no? Cómo se van formulando
los escritos. Yo estudiaba economía en el 74-75, era muy mal visto o escuchar rock, ¿no? O bueno, te dabas un toque, eres burgués, eres de lo peor, eres la lacra, no estás con la revolución proletaria. Había que tocar charangazo, había que ponerse el jorongo, la canasta de frutas, ¿no? Y la flor, y agarrar la guitarra y la canción latinoamericana. No reniego de eso porque me formó. Fue para mí muy importante mi formación, tanto musical como social, como el haberlo vivido. Pero sí me trajo unas limitaciones muy fuertes, ¿no? El hecho de haber vivido esto. Este escrito trató como de remontar esta experiencia, tratar de actualizar mi práctica, porque yo ya entonces estaba yo tocando rock, ¿no? Estaba tocando blues, entonces como que checa o no checa. Entonces, bueno, yo traté de explicar con el concepto de movimiento alternativo de música popular en México un conjunto de gentes, un grupo de gentes que hacían música de todo tipo, género musical, transgeneracional, porque había chavitos, había viejos, estaba mi compañero León Chávez, que es nuestro guía, de la tribu, ¿no? Había gentes muy jóvenes, transgeneracional, transclasista, porque había estudiantes, había obreros y había mucha gente. Entonces, para mí implicaba como una acción colectiva de músicos con cierta posición ante la sociedad, ante lo que estaban viviendo, y esto creaba un movimiento que aunque no estuviera estructurado en una organización como lo fue el IMAR o el Comité Mexicano de la Nueva Canción o Serpientes sobre Ruedas o todas las organizaciones esporádicas o permanentes de alguna forma que han existido dentro de este actuar de los músicos de diferente forma, no existe constantemente una organización, pero existe una actitud y existe una acción que cada vez se va reflejando más en nuevas generaciones. Vemos, por ejemplo, ahora cómo hay muchos chavitos roleros, le llama Paco Barrios, troveros, que con su guitarra se están componiendo y de muy buena calidad muchos, ¿no? El Hueso, todas estas gentes, ¿no? Que yo digo, esto es un movimiento, ¿no? Efectivamente no tiene un sustento teórico, ¿no? Alfredo, te lo reconozco, ¿no? No tengo por qué defender algo que no tengo por qué defenderlo. O sea, efectivamente, habría que crear un concepto propio para esto que está pasando. No lo tengo. Te pediría a ti, le pediría a los demás, ¿no? Que construyamos precisamente esta teoría, estas categorías que nos permitan abordar ese tipo de expresiones musicales que, como tú dices, son muy complejas. No es analizar la producción de una etnia o de un grupo, un rock, ¿no? Abarca un espectro tan amplio, pero lo que las unifica, lo que las hace ser para mí un movimiento, porque es una acción que se está llevando a cabo por mucha gente, es esto, una actitud diferente del músico ante la sociedad y el momento histórico que le ha tocado vivir, ¿no? No sé si por ahí te pueda responder, pero me gustaría muchísimo, de veras, yo reconozco esta carencia teórica, no me avergüenzo, porque de alguna forma cada quien va viviendo lo que le va tocando vivir. Lo que he vivido, cuando me dicen que tú tendrías que haberte dedicado a la academia y ahorita serías, sí, cabrón, pero tú no habría tocado lo que he tocado, no habría vivido con el Sergio Arau y todo el rollo ¿no? Y del Guacaró y con Real de 14 y con Betsy y con tanta gente que me formó, y sí lo afirmo, me formó como músico y como ser humano. O sea, yo digo, en el prólogo del libro, todo esto que yo estoy escribiendo son de alguna forma los caminos por los que yo he transitado junto con estos compañeros, ¿no? Hemos compartido escenarios, hemos compartido tristezas, hemos compartido trancazos, ¿no? Me ha tocado represión también, alguna época, con el MSC, con ese grupo de rock, que sí llegó la represión. Me ha tocado, elegí pues vivir esta vida, que me alejó de alguna forma de la academia, pues, ¿no? Pero ahora quiero reencontrarme y efectivamente, todo esto planteado en el Canto de la Tribu, yo espero más próximamente, más pronto que tarde, tratar de reelaborarlo. Es un compromiso y te agradezco muchísimo. Muy bien, pues, por favor, Cristian. Usualmente siempre ando abogando por los estudios de música popular, así que lo primero es felicitarte por esta investigación. La verdad es un gran aporte para los estudios de música popular en México, ¿no? O sea, es un caso muy complejo, muy grande, como tú dices, no nada más es fácil de ubicar, ¿no? Sino que no solo fue en esa época, sino que muchos de esos músicos siguen activos y siguen aportando, ¿no? Entonces, felicidades por el trabajo. Pues comentarte algunas cosas. Algo de lo que unifica, o una característica común de muchos de los músicos de este movimiento que mencionas, es el contenido antisistémico de la música, ¿no?
Sin embargo, hay muchos otros géneros y muchos otros músicos que también son antisistémicos y que no forman parte de ese movimiento, ¿no? Tanto de esa época como de ahorita. O sea, hablo de los punks, hablo del reggae, y no de fuera, sino de aquí mismo en México, grupos de punks, grupos de reggae y de otros grupos que su contenido es antisistémico, pero no pertenecen a esa actitud de músico que entra en este movimiento, ¿no? Por otra parte, en tu libro mencionas que algo importante de la música popular alternativa es distanciarse de las industrias culturales, ¿no? De cómo el gobierno utiliza las industrias culturales para homogeneizar. Y ahí yo me cuestionaría mucho, ¿no? ¿Qué tanto de los músicos que forman parte de este movimiento pues se han mantenido alejados de la industria cultural y del gobierno, ¿no? Creo que más bien habría como que verlo como por grados, ¿no? Unos más cercanos, unos han alejado más, otros han acercado más. Por ejemplo, en el disco que pusiste de Chiapas, ahí canta el Tri, ¿no? Y después de haber tocado por el PAN y para el PRI y todo, graba el disco de esas canciones, ¿no? Otro ejemplo, hace poquito el gobierno de la Ciudad de México le dio una medalla a Alex Lora, le dio una medalla a José Cruz. Son muy distintos esos dos personajes, pero al final los dos la aceptaron. Los dos aceptaron la medalla del gobierno al que años atrás estaban rechazando, ¿no? Me pareciera que también puede ser un recurso para los músicos el participar en este tipo de movimientos. Es un recurso que les puede tal vez otorgar cierto tipo de prestigio, ¿no? Decir, pues es que yo apoyé cierto movimiento, pues es que yo soy político, yo sí apoyo tal causa, cuando en realidad a lo mejor ni siquiera apoya nada, pero se mete en tal compilación musical o en un concierto, pero en la vida real o en su vida cotidiana no apoya ese movimiento, ¿no? Le puede otorgar cierto prestigio dentro de la escena, digamos, ¿no? Pienso que, por último, hay otras formas también que se han manifestado, no solamente con el contenido antisistémico o de protesta, y que se parecieran muy sutiles. Pienso en José Cruz, en el hecho de simplemente decidir voy a cantar blues en español. Ese puro hecho ya es un acto político contestatario, cuando en ese contexto está mal visto cantar esa música y luego cantar en español, y ya después en otros casos, no solo en el blues, pero pues José Cruz, Betsy Pecanís, Briseño, varios que se atrevieron a hacer ese cambio. Me parece desde ahí ya una postura política, ¿no? No solamente con canciones de protesta, sino con acciones así. Ya nada más, muchas gracias. Sí, mira, regresamos a la ambigüedad del movimiento. Yo consideraría, fíjate que todos estos grupos de punk y de reggae y todo, están dentro del movimiento, pero por lo mismo entonces que sería una bolsota inmensa, ¿no? Y ese es el problema, ¿Cómo definirlo entonces? O sea, yo digo, es una actitud del músico. Y los punks, aunque no tengan una conciencia social así de marxista y todo, pero su actitud es antisistémica, efectivamente, ¿no? Y de alguna forma eso los hace ser parte de este movimiento. Pero entonces yo estaría estaría diciendo, los que no están por la música mediática comercial serían parte del movimiento. Y entonces yo mismo digo, sí, ¿no? O sea, efectivamente, es un problema así medio difícil, ¿no? de resolver. Creo que ahorita no podría yo resolverlo, ni creo que se requeriría en todo caso todo este tipo de estudios, de análisis para desmenuzar esto que está pasando, para poder encontrar las categorías propias para analizar esto y entonces sí definir, ¿es un movimiento o no? ¿Está este grupo dentro del movimiento o no? ¿No? Lo que sí de entrada se rescata es la actitud antisistémica de estos grupos, de estos artistas, ¿no? Ese, digamos, sería un primer punto como para evaluar, ¿no? Evaluar si están o no dentro de un movimiento que signifique algo más grande, ¿no? Entonces, yo sí consideraría a estos grupos de reggae, por ejemplo, estos chavos de Chan Santa Roots, ¿no? Allá en Quintana Roo, yo creo que sí son, porque aparte estoy en su blog ahí de Crossover Widers, ¿no? Donde suben cosas del Che y suben toda una información antisistémica, ¿no? Ellos, bueno, efectivamente tienen otra formación que otros grupos de rock indígena, ¿no? Pero sí los hacen ser antisistémicos, igual que el punk, el trabajo que hicieron los grupos en esa, tanto grupo de punk que hay, que yo no conozco tanto,
información sobre ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, Ángela Martínez, ¿no? Que fue la cantante del TNT, ¿no? La abuelita del punk en México, que tuvo una actitud y por su era prima de León Chávez Teixeiro, ¿no? Una actitud desde joven de impugnar al sistema, y era considerada, ya murió, considerada la abuelita de las punks y todas las chavas querían emularla, imitarla, ¿no? Sí fue, yo la consideré dentro del movimiento, y es punk, ¿no? Entonces, bueno, había, efectivamente, Cris, habría que hay todo un trabajo de teorizar sobre esto. Es muy complejo, ¿no? Yo me permití, en ese libro, ¿no? Y en lo que estoy ahorita tratando de poco que estar escribiendo, tratar de ir aportando estas inquietudes, estas líneas de investigación, a ver por dónde va, ¿no? Y obviamente errándola, todo, o sea, nunca vas a terminar de aprender. La formación de nosotros como investigadores nunca termina, o sea, cada vez es más textos, más cosas, pero también más práctica. Los investigadores tenemos que estar en el campo, sabemos que saber de qué estamos hablando, ¿no? No puedes estar nada más sentados del escritorio, hay que vivirlo, ¿no? Sea como músico o como público, hay que ir a ver qué está pasando cuando están bailando y cuando se están dando madrazos con el slam. ¿Qué significa ese ritual, no? ¿Qué significa toda esa comunicación que a nosotros nos parece como rara, como no le vamos a entrar, pero para ellos tiene todo un significado para recrear su identidad cultural, ¿no? Y establecer esas leyes de socialización. Entonces, sí, efectivamente es un campo muy complejo. Creo que apenas están abriendo pues los canales. Me gustaría saber más textos, les decía, que hablen sobre esto, de análisis, o sea, para poder retroalimentarme y poder discutir y todo esto, ¿no? Este libro fue ahora ahí les va, con todo, yo sabía que me va a llover, pero fíjate, no nada más con la cuestión académica y teórica que a mí me apasiona. No, mis cuates me dijeron, pero es que yo no estoy en el libro ahí, es que te falta aquí lo que pasó acá. Oye, cabrón, no es una enciclopedia, ¿no? O fui allá a Guadalajara a presentar el libro y Jaramar me decía, pero es que aquí no está Jaramar. Pues no, claro que no está. ¿Quieres que esté? Escríbelo tú. O sea, es un compromiso de músicos y estudiosos en cada parte del país recrear su propia historia regional. No se puede esperar que desde el centro se diga todo, ¿me entiendes? Es un compromiso de todos a donde pertenezcamos, ¿no? Entonces, pero no por eso vamos a dejar de escribir. No por eso vamos a dejar de soltar te lo aviento y te cubres, ¿no? Venga, ¿no? Los trancazos te hacen reaccionar y te fortalecen, ¿no? Pero bueno, efectivamente es un trabajo que tenemos que hacer todo. La participación en medios o no, es una discusión que te dio desde el segundo encuentro, desde el segundo encuentro de la canción política, era lo que discutía. León Chávez Teixeiro, Judith Reyes, José de Molina y los nacos decían, es que no hay que participar con el gobierno ni con los medios oficiales, ¿no? Hay que ser completamente independientes si queremos ser efectivos en lo que queremos hacer. Y otros que decían, no, hay que entrarle porque así podemos ser más efectivos porque aprovechamos los recursos. Efectivamente, hay mucha gente que si no tiene un apoyo del FONCA o de eso, pues no la hace. ¿Cómo vives, no? Entonces prefieren, bueno, pues aunque me critiquen tantito, dame, pero puedo seguir haciendo mi trabajo. ¿Qué es más valioso? O sea, ¿o qué es eso o no aceptar nada y entonces irte a trabajar 8 horas, no sé, chofer y no poder hacer ni una canción? No sé, yo no tengo la respuesta, o sea, es algo que a mí yo creo que depende de la coyuntura, depende del momento que se está viviendo, son cosas que no se pueden tomar así como por decreto. Sí, hay que participar, no hay que participar. No, es el momento el que te define, en el momento que estás viviendo, las situaciones que te dicen, sí hay que hacerlo, hay que participar, porque está la coyuntura dada, podemos ser más efectivos en nuestro trabajo, o decir, no, ahorita no, porque entonces está canijo, no. Bueno, Lora dice, pues sí, yo voy a dar una lana y bueno, está bien, cada quien, ¿no? Cada quien. Entonces esta discusión, participar o no con medios oficiales, tanto a nivel de apoyos económicos como de difusión, ¿no? Está también en el aire, pues hay que ver. Yo creo que eso lo define la coyuntura, no sé si sea por ahí, la verdad, no puedo decirte si sí o si no. Creo que es el momento lo define, ¿no? Y lo otro que decías, las acciones. ¿Cuál era tu tercera pregunta? Eso puede ser una forma de buscar prestigio. ¿No? Sí, bueno, yo no lo digo yo, pero algunas gentes dicen que bueno, el hecho de que Molotov participara y con el Z, pues que fue más bien como para subirse al carro, ¿no? Como mucha gente se subió y ya no le conviene, pues ya me bajo. Y gente que se mantiene, ¿no? O sea, el Mastuerzo, el León, o sea,
para mí es gente muy íntegra, ¿no? No estamos musicalizando telenovelas, o sea, Bueno. No, bueno, cuando se separó Sergio Arau de Botellita de Jerez, que fue cuando me invitó a formar parte de La Venganza de Moctezuma, primero éramos los mismísimos Ángeles, luego La Venganza de Moctezuma, que seguimos con la onda del rock ranchero, con el Waka Rock, fue porque Botellita se puso a hacer la baticumbia, ¿no? Y se puso con la novela esta de Capetillo, y esa fue, ¿no? Y no se la acaba, Armando siempre dice, ching, perdón, ¿no? Cada quien sabe, ¿no? Efectivamente, pecados, ¿no? Yo creo que nadie está libre de culpa, lo importante es tratar de ser consecuente lo más que se pueda hacer y que la situación nos lo permita hacer. A veces la situación es tan opresiva que pues te hace dar bandazos, o no sé, yo espero que no sea tan así como para que me ofrezcan la presidencia y asumirla, no creo. Pero bueno. Gracias, Jorge. Preparamos para Alejandra, por favor. Sí, voy a ser breve. En todo te voy a hacer esta pregunta como músico, ¿no? Porque parece ser que es lo que más satisfacciones te da, digamos, desde la práctica musical. Trazaste una historia desde el 68 hasta, con el ejemplo del rock de Saxe Bull, ¿no? El Bolonchón. Mi pregunta es, por el concepto de resistencia como músico, ¿no? Desde el punto de vista teórico, ¿cómo lo ves en este proceso donde hay una incorporación con el etno rock y todo esto a un formato y a un dispositivo totalmente mediático, ¿no? Donde el formato del videoclip performa una determinada comunicación, ¿no? Y donde hay como esto que dijiste de la modificación de los timbres, hay una adecuación a ciertas pautas de la música comercial, etcétera. Digamos, tú como músico, ¿cómo percibes? Porque estás hablando de movimientos sociales y resistencia, digamos, ¿cómo atraviesa la resistencia históricamente con este cambio que se da, que parece una adaptación total a un dispositivo, ¿no? Cuando hay una recurrencia solamente por cuestiones lingüísticas o la alusión a cuestiones rítmicas o a un ritual específico de la etnia, ¿no? Pero la forma de comunicarlo parece más adecuada al dispositivo mediático, al formato del videoclip y de la música comercial, ¿no? Incluso el trabajo de la imagen es fuerte. Yo creo que es pertinente aprovechar los medios. Yo creo que el movimiento zapatista, si no hubiera tenido toda la apertura en los medios a nivel mundial, ese conocimiento, no hubiera tenido la misma eficacia. Si el movimiento zapatista hubiera surgido en otra época, no hubiera pasado lo que está pasando. Me refiero a que la tecnología hay que utilizarla, ¿no? Entonces, si dentro de la resistencia se pueden utilizar aspectos que antes se criticaban, ¿no? Como la tecnología, ¿cómo vas a utilizar la tecnología? Yo recuerdo que en ese encuentro de la canción política, por ejemplo, recordando una de las discusiones, estaba René Villanueva, de Folcloristas, decía, es que no hay que utilizar la tecnología, no hay que utilizar amplificación electrónica, los sonidos, o sea, bueno, no decía eso, dice, no hay que utilizar concretamente guitarra eléctrica, bajo eléctrico, instrumentos eléctricos, está la quena, está el charango, ¿sí? Y Briceño le decía, sí, pero tu quena la amplificas con un micrófono Shure, para que suene y lo usas. Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿No? Entonces, René se queda acá, dijo, ¿qué sucede? Entonces yo creo que, no sé si al fin justifica los medios, pero de alguna forma sí, de la forma que tú utilices la tecnología y las cosas novedosas, depende de la efectividad que tenga su utilización, depende si cumple con el objetivo de lo que quieres hacer, es válido, ¿no? Entonces, como resistencia, no quiere decir que resistas y entonces te aísles de todo lo que de alguna forma estás criticando, o aspectos de la cultura que estás criticando, o aspectos del sistema dominante, ¿no? Que te está oprimiendo, ¿no? Como ciudadano y como músico, ¿no? Yo creo que es pertinente, es válido utilizarlo si se sabe hacer cómo, ¿no? Yo creo que aquí, por ejemplo, el video de Saxe Bull, pues sí, utilizando todos estos, obviamente que hubo un guionista, y hubo un camarógrafo, y un director de fotografía, y bien, si tiene la efectividad, que lo escuchen en otros lados. O sea, no creo que pierda el valor, o no sé si sea una opinión contraria. Si ustedes crean que se tendría que haber presentado como es, así, encueradito, ¿no? Para que, digamos, adelante, ¿no?
No estoy hablando de que eso construye una estética. Sí. Y es una estética que es la estética del sistema. Entonces, ¿cómo se Sí, pero articula la resistencia? No, estamos, Sí. o sea, entiendo lo que quieres Sí, sí. decir, ¿no? Pero ¿cómo se articula la resistencia desde lo musical? Porque acá estamos hablando de música y en un momento de metacomunicación, como, digamos, en fin, esta posibilidad de la música de impactar emocionalmente y qué sé yo. Entonces, se generan timbres, se generan imágenes que tienen que ver con una propuesta estética que es la estética del sistema. Más allá de la letra, más allá digamos, de que representan a sectores indígenas, etcétera, más allá de la referencialidad simbólica, eso, hay una vivencialidad de la música en la escucha, hay una sensibilidad que tiene que ver con que es una estética del sistema. Sí, sí. Lo que yo no entendería es por qué dices que es una estética del sistema. Sí, porque es un... Sí, sí, claro, que quiero entender, sí. Yo creo que la estética la dices tú con lo que estás hablando, con lo que estás diciendo, tanto con la música, ¿no? Como lo hace Bolonchón, como con la letra, lo que estás comunicando. Aquí realmente no sabemos qué dice la letra del Bolonchón, ¿no? Pero yo he escuchado canciones, he leído letras de grupos de rock indígena y algunos de los que leí, y creo que esa es la efectividad. Y si la estética que se está presentando con esa propuesta novedosa se recubre o se presenta con elementos que vienen del sistema que estamos criticando, no creo que esté definiendo la estética. Yo creo que es un instrumento. O sea, más bien habría que discutir qué es lo que define la estética de algo. O sea, qué es lo que define, ¿no? Que tu estética sea subversiva o contestataria o que sea enajenada y coadyuvante a la dominación. Yo creo que habría que ir por ahí, no tanto por el medio. No tanto porque yo estoy usando ahorita un micrófono, una cámara. O sea, ¿qué define la estética? El solo hecho de la utilización, o sea, solo porque los medios y los que tienen la lana ponen la cámara y ponen el arte de diseñar y todo esto, ¿eso ya define la estética? Yo creo que es el medio, ¿no? O sea, es un dispositivo que define un formato, y ese formato está definiendo una estética, porque tenés 3 minutos para hacer una canción, porque hay un movimiento de la cámara que está determinado por las pautas de un videoclip. Hay muchos elementos que hacen, porque hay una determinada introducción musical que tiene que ver con las formas de la música comercial. Es decir, no estoy también pensando al mismo tiempo, no le estoy dando como un imperativo, sino que creo que es una cuestión para pensar cómo se va la resistencia musicalmente en algo que está constreñido por el dispositivo. O sea, no es que uses los medios o no, es que el medio formatea. Claro, sí, tienes razón. Entiendo, muy bien, sí, tienes razón. Las imágenes que pusiste, había las portadas de algunos álbumes. No solo la estética de los libros, también la estética de las portadas. Sí, es cierto. Habría como que, o sea, de ver de qué forma se utilizan esos medios para crear otra estética, o de plano utilizar otros medios que no sean esos, que hasta ahorita no hay, ¿no? O sea, habría que inventarlos, ¿no? No por meter más desorden, pero es que me llama mucho la atención. Yo creo que es parte del carisma que tienen, o sea, para atrapar, por ejemplo, generaciones jóvenes, o sea, y hacer una especie de brokers culturales, ¿no? O sea, como de transgeneracionales, estéticos. O sea, tú tomas elementos que le son afines a toda una generación, que no tienen los mismos elementos estéticos, hablando de los términos de Alejandra, que tenía tu generación, por ejemplo. Y entonces se acercan generaciones, en este caso con el etno-rock, acercas una estética indígena, o sea, estereotipado desde el punto de vista del Damián o de quien sea, la acerca a un público más urbano, o más mediatizado, más acostumbrado a timbres eléctricos, ¿no? A otro tipo de estética, ¿no? Yo eso es lo que encuentro fascinante, que son como especies de sociólogos prácticos, ¿no? que aplican en la música, en la voz creativa, puentes, y hacen puentes, ¿no? Más allá de, yo entiendo bien lo que dice Alejandro, te metes en una dinámica, o sea, en un formato, la forma estetiza de una manera, ¿no? Y obliga, te lleva hacia un lado que tú no quieras, lo que es contradictorio con el discurso que manejas, ¿no? Pero por otro lado, funciona, es tan efectivo, lo vemos con Lila Downs, por ejemplo, es tan efectivo, o sea, son muy eficaces en sus maneras de tejer estos puentes estéticos quizá, ¿no? Que son además negociados, o sea, se negocian, ¿no?
es bien interesante, toda esa parte es como fascinante, ¿no? No sé, a mí me parece o sea, muy para discutirlo, pues, ¿no? Todo eso. Claro. Sí, adelante. ¿Puedo seguir? No, sí, Bueno, claro. No, por favor. El tema es que, o sea, cuando hablas de resistencia, Sí. cuando hablas de movimientos sociales, remontándonos al 68 o a lo que sea, la idea es transformar socialmente algo, ¿no? Sí. Entonces, si, bueno, que ahí es un punto hay un quiebre hay una cuestión ideológica, ¿no? Desde donde mires esto, o sea, o es tu postura o es la mía. Digo, pero creo que lo que dice él de los efectos en lo real, esto tiene que tener algún efecto en lo real, ¿no? Bueno, claro, habría que hacer un análisis de qué es lo que pasa en los oyentes, ¿no? Porque decir puentes, o sea, porque los conceptos de interculturalidad, globalización y puente también, bueno, están casi en contra del concepto de resistencia, ¿no? Ideológicamente hablando. Entonces, bueno, eso está de contrapensarlo. Ahorita comentábamos en el break que Armando Blanco, por ejemplo, vive a dos cuadras, a dos casas de donde viven mis padres, que fue el dueño de Hip 70. Hip 70, sí. Ve a los jóvenes como verdaderamente un fracaso, o sea, ve la cristalización de la derrota contra el sistema en los jóvenes. Te dice, mira, ve a cualquier joven y es la derrota, o sea, nuestra derrota generacional, cristalizada en una generación, ¿no? Velos así, o sea, es interesantísimo que lo ven de esa manera, ¿no? O sea, hablando de la resistencia, pues, ¿no? De una resistencia que cuando tú la ves de una manera muy radical, la ves a la siguiente generación y muy romántica, ¿no? Como comentábamos, ¿no? O sea, ves muy romántico tu tiempo y crees que todo lo que estuvo atrás fue mejor, y estas generaciones no tienen ninguna posibilidad, ¿no? De ser, de aplicar, no sé, de ver o de vivir otro tipo de resistencia. No, se habría que hablar muchísimo, ¿no? Sobre eso. Perdón, pero porque yo No, porque hay que ver si fue resistencia también lo del 68, es decir, ahí va mi pregunta. A ver. No, pues, no sigo vos. No, está bueno. Bueno, a ver, una cuestión de método, de dinámica. Ya pasamos las 7, no es que haya una actividad aquí, insisto, pero en la idea de... Hay 3 solicitudes de orden, les pido la mayor concreción, se está perfilando ya un tema para presentarse en este o en otros espacios. Me permito entonces, Hugo, darte la palabra.